Historia, libros y banderas, el podcast de agricultura sobre nuestro pasado, política, textos y propuestas para conocer y comprender los grandes cambios que vive Chile y el mundo. El historiador y académico Alejandro San Francisco, junto a un invitado, con una relajada pero profunda conversación, analizarán los cambios que vive hoy nuestra sociedad. Historia, libros y banderas, con el historiador y académico Alejandro San Francisco. En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com. Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco y estamos en un nuevo capítulo de Historia, Libros y Banderas. Y tengo la alegría de estar no solo con un gran historiador, intelectual, sino con un gran amigo de hace varios años, Gonzalo Larios Mengotti. Gonzalo es licenciado en Historia por la Universidad Católica y es doctor en Historia por la Universidad de Navarra, donde escribió una tesis sobre Juan Donoso Cortés, que después fue un libro muy interesante. Yo tuve oportunidad de leerlo en su minuto, y es autor de numerosos artículos de su especialidad, y compartimos además un proyecto, Historia de Chile 1960-2010, donde somos coautores, que está al alero de la Universidad San Sebastián, de manera que trabajamos mucho juntos. Pero hoy lo hemos querido invitar para conversar sobre un libro específico que él publicó, Historia, Arte y Cristianismo. Es un libro de 2018 y que apareció por Editorial Arcus. Así que en primer lugar, Gonzalo, te saludo y te doy las gracias por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Gracias, Alejandro, y felicitaciones por tu programa. Gonzalo, la primera cosa que me nace preguntarte es que este es un libro que es una colección de artículos que ciertamente tienen una unidad, pero que fueron escritos a través del tiempo. ¿Cómo nace la idea de agrupar estos artículos y publicarlos en forma de libro? Bueno, estos artículos estaban publicados en diversas revistas, algunas, yo diría, específicas y bastante especializadas en materia histórica, otras más de difusión. Al igual que tú, tenemos que hacer clases en posgrado, en pregrado. Generalmente los alumnos preguntan sobre los temas que uno difunde si tiene escritos. Y muchas veces también en conferencias, en charlas, no tienen acceso a ese tipo de revistas. Con lo cual decidí reunirlos y me llevé, yo diría, la grata sorpresa de percibir una clara unidad también en esos escritos y así difundirlos de manera conjunta. Perfecto. Y hay una cosa que tú eres un académico, hiciste una tesis doctoral, sigues escribiendo historia que podríamos llamar profesional, propia del oficio, pero aquí se mezclan dos estilos muy claramente diferenciados, que podríamos llamar el estilo de difusión culta, de ensayo, con el estilo de investigación, con notas a pie de página, con una gran precisión del resultado de tu investigación. ¿No tuviste problema o por el contrario, quisiste unir estos dos estilos en una sola obra? Yo creo que quise hacerlo y fundamentalmente, mira, recuerdo una conferencia de Antonio Millán Puelles, un profesor español de visita a Chile hace ya 25 o 30 años, y Antonio Millán Puelles dio una conferencia sobre las humanidades en el MBA de una universidad, es decir, a empresarios, a ejecutivos, a profesionales. Y dijo algo que me marcó profundamente y que yo creo que tú también compartes. Muchas veces las humanidades estamos escribiendo y trabajando solo para nuestros pares y por lo tanto el nicho de difusión es particularmente escaso y reducido. Y los niveles de profundidad hacen que también la gente común
de la calle que tiene interés por las humanidades, por la filosofía, por la historia, por la literatura, por la historia del arte, no puedan acceder precisamente a las humanidades. Millán Puelles lo que decía es que en gran parte esa postergación de las humanidades en el mundo contemporáneo se debe también a nosotros mismos, los que cultivamos las humanidades, precisamente por la especialización. Y por lo tanto lo que he querido en este libro es mezclar también los artículos más, por así decirlo, académicos con otros artículos de difusión que buscan efectivamente acercar las humanidades y relacionar las humanidades, yo diría en la medida en que también nosotros hacemos vínculos entre la historia, la filosofía, la literatura, la historia del arte. La verdad es que la comprensión de las humanidades se hace más profunda y más grata. Eso último me llamó la atención especialmente porque la unión historia, literatura, filosofía es un poco más convencional y más aceptada universalmente. En cambio, tú incorporas la historia del arte o el arte mismo como un elemento fundamental de la obra y del análisis. Incorpora una reflexión muy bonita y muy compleja sobre arte, historia y política y cristianismo. Trabajas autores como Rodin, por ejemplo, que está en una dimensión del arte, y Subercaseaux. ¿Cómo elegiste a los autores y cómo elegiste los temas para trabajar esa área? Bueno, el interés por el arte es un interés, yo diría, también una constante de mi trayectoria, en el sentido de que la belleza y la imagen es también, yo diría, una herramienta para acercarse y para transmitir. De ahí la llegada a algunos autores, ya sea críticos de arte, como el caso de Ruskin, por ejemplo, o artistas propiamente tales como Rodin. En el caso de Rodin, el año 2003 se realizó en el Museo de Bellas Artes una perspectiva de Rodin, se trajeron obras desde Francia, una de las, yo diría, exposiciones más importantes de los últimos años en materia artística, y la universidad en donde trabajaba auspició precisamente esa exposición, con lo cual participé en un ciclo de charlas en el Museo de Bellas Artes. Y para hacerlo, evidentemente, como historiador, vamos a los escritos de Rodin. El único libro que escribió Rodin es Las Catedrales de Francia. Y un libro particularmente sugerente, porque Rodin, es entendido como un artista que anuncia el mundo contemporáneo, rupturista con el pasado, y sin embargo es un hombre que bebe fundamentalmente de la tradición también cultural de Francia y particularmente del gótico. Y en Las Catedrales de Francia, un libro maravilloso en donde hace reflexiones precisamente de sus viajes sobre hacia las catedrales de Francia y hacia el interior, reflexiones estéticas, reflexiones éticas y literarias, nos mezclan precisamente lo que tú has señalado, es decir, arte, literatura e historia. Para Rodin, por ejemplo, el gótico y las catedrales de Francia eran la vena aorta de Francia. No se puede entender Francia sin entender el gótico. Y estamos hablando de uno de los padres del arte contemporáneo. ¿Y Fray Pedro Subercaseaux? En el caso de Fray Pedro Subercaseaux es más clara la relación porque es un monje. Su vida es bien particular porque un hombre que se casó y que posteriormente se decide por una vida contemplativa. Él se va a los benedictinos, a un monasterio en Inglaterra, y su mujer a un monasterio en España, y como artista busca también su propio oficio de artista, volcarlo precisamente hacia la fe. Y al mismo tiempo la influencia del movimiento romántico, del historicismo, hacen de que Subercaseaux sea también uno de los pintores más importantes del arte histórico. Entonces son cuadros de mucho contenido religioso y al mismo tiempo de escenas históricas muy relevantes. Cambiando de área, hay un artículo que
que es una mezcla de historia política, historia cultural e historia conceptual, que es el de América Latina o sobre América Latina. América Latina es un concepto hoy día aceptado. Cuando alguien habla de América Latina, todos entendemos más o menos de qué se está hablando geográfica, cultural e incluso lingüísticamente, pero tú desafías un poco el concepto de América Latina en términos históricos y conceptuales. ¿Cuál es tu aproximación a ese concepto? Bueno, el artículo busca fundamentalmente ir a las raíces de dónde surge ese concepto, el de América Latina, que es un concepto afrancesado y que responde fundamentalmente a las políticas panlatinistas de Francia en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, durante el Segundo Imperio, Napoleón III busca influir en el exterior y fundamentalmente llevar a cabo una política imperialista en una época también de un racismo bien marcado, y impone de alguna manera a través del origen y de algunos, yo diría, en este caso está Michel Chevalier, un ingeniero que en sus inicios fue sansimoniano y posteriormente va a favorecer estas políticas panlatinistas en Francia hacia América. Pensemos que Francia y particularmente París en la segunda mitad del siglo XIX son un referente cultural, artístico, y de eso se aprovecha precisamente el Segundo Imperio para favorecer una política de penetración cultural ante la cierta decadencia de España y del mundo, yo diría, hispano-lusitano, y ante la amenaza también desde el norte del mundo estadounidense anglosajón. Y ahí surge la alternativa panlatinista. A mí me gusta más hablar de Hispanoamérica o de Iberoamérica más que de América Latina. Perfecto. En otro plano, cuando uno ve tu libro, llama la atención dos artículos, llama la atención por dos razones. Una, porque es un personaje muy relevante para ti, Abdón Cifuentes, pero también los títulos son interesantes. Abdón Cifuentes, político y emprendedor católico. Emprendedor es un concepto más contemporáneo, pero que perfectamente es aplicable a este líder conservador. Y el otro es Abdón Cifuentes en Europa. En una época donde no había doctorado, Abdón Cifuentes hizo prácticamente un doctorado o un viaje intelectual apoyado por Manuel José Irarrázaval. ¿Cómo evalúas tú la figura histórica de Abdón Cifuentes para el catolicismo chileno y para tantas instituciones? A ver, yo diría que Abdón Cifuentes es víctima de la corriente cultural y del espíritu del siglo XIX, que es fundamentalmente liberal, y de un liberalismo bastante anticlerical. Figuras como Barros Arana o como los Amunátegui son particularmente conocidos en la historia de Chile. Abdón Cifuentes, en cambio, queda postergado, y sin embargo creo que su aporte al ámbito político, cultural, es muy relevante, sobre todo en la organización, yo diría, de los sectores conservadores, un conservantismo que no es una mirada exclusivamente hacia el pasado, anquilosado, sino yo diría muy innovador. Piensa que Abdón Cifuentes, por ejemplo, va a pronunciar en la Cámara de Diputados un discurso en favor del voto femenino. ¿En 1865? En 1865, prácticamente precursor. 80 o 90 años antes de la aprobación del voto femenino. Entonces tenemos un conservador bastante innovador. Y por otro lado, en la organización, yo diría, de los sectores católicos, en un espíritu del siglo muy laicista, muy contrario, yo diría, a la Iglesia, Abdón Cifuentes se pregunta más o menos lo siguiente. A ver, Chile es un país de una mayoría en ese tiempo, yo diría, inmensa de católicos. Sin embargo, dice, el sector de prensa, el sector cultural, el sector político está en manos más bien de sectores hostiles a la Iglesia. ¿A qué se debe eso? Y hace una especie de mea culpa hacia los propios católicos que no han sabido tampoco participar en la vida pública como tales, y por lo tanto han entregado en cierta medida esos ámbitos a sus adversarios políticos. De ahí que la importancia de Abdón Cifuentes como
promotor de periódicos, de asociaciones, por ejemplo, de formación de periodistas católicos, generando círculos católicos, Unión Católica, fundando la Universidad Católica, lo convierten en un laico particularmente, yo diría, emprendedor y cuyo aporte y cuyo mensaje es también particularmente vigente en la sociedad de hoy, donde pasa algo parecido. Los católicos parecieran abandonar la vida pública y pareciera que en la vida pública no se puede ser católico o no se puede dar testimonio de la fe católica. Y hay temas de plena actualidad, por ejemplo, el debate de 1910 sobre la libertad de enseñanza y algunos otros, la educación técnico-profesional. La incorporación de la mujer al profesorado, lo de las universidades libres. Él en 1910, digamos, está promoviendo universidades libres, en palabras particulares, sin pretender postergar la educación estatal, sino buscando precisamente que ese aporte de los privados genere también una convivencia con el aporte estatal y por lo tanto un perfeccionamiento de la educación superior. De ahí su viaje a los Estados Unidos va a ser muy importante. En otra línea, en la misma línea, pero en otro siglo, en el siglo XX, tú trabajas a dos autores a propósito del concepto de la hispanidad. Son Jaime Izaguirre y el padre Osvaldo Lira. Yo recuerdo lo primero que leí tuyo fue un trabajo sobre Jaime Izaguirre y el corporativismo, y en alguna medida tú eres un discípulo ex post facto de Jaime Izaguirre, pero al padre Osvaldo Lira entiendo que lo conociste. ¿Qué nos puedes decir de esos dos personajes tan relevantes del catolicismo en Chile en el siglo XX? A ver, yo diría de que son dos intelectuales decisivos para entender el siglo XX chileno. Son los dos al mismo tiempo maestros de maestros, en el sentido de que forman y muy preocupados de formar juventudes universitarias que a su vez, digamos, favorecen vocaciones, yo diría, académicas. En el caso de Jaime Izaguirre, es un historiador que va a cuestionar bastante la historiografía liberal del siglo XIX y revalorar precisamente nuestra estirpe hispano-indígena y por lo tanto mestiza, y de ahí esa corriente hispanista. Y sus obras tienen una pluma verdaderamente notable, sus libros son particularmente vigentes y actuales, y a mí me llamaron como estudiante mucho la atención, particularmente Fisonomía Histórica de Chile, Ideario y Ruta de la Emancipación Chilena, como maneras de entender también la historia de interpretación de la historia chilena y también hispanoamericana. En el caso de Lira, tuve la oportunidad de conocerlo, y te voy a contar una anécdota. Organizando precisamente un ciclo en la universidad sobre Jaime Izaguirre, invité al padre Lira. Y el padre Lira en ese tiempo tenía 80 y tantos años. Eso fue como el 90, 92. Sí, puede haber sido un poquito antes y a lo mejor tenía 80 y tantos o 70 y tantos años. Y uno como organizador, tú lo sabes muy bien, tenía Eso fue el que dio origen al libro después. Así es. Sí. Como organizador uno tenía que acarrear a compañeros, qué sé yo, y le decían, mira, este sacerdote, ¿y qué edad tiene? 70 y tantos años. No, mira, yo no estoy para escuchar a nadie de 70 y tantos. Estaba 85 el padre Osvaldo. Entonces, la verdad es que finalmente pude tener una audiencia importante para que escucharan al padre Lira. Y termina el padre Lira y la audiencia se levanta, jóvenes de 18, 20, 23 años, se levanta de pie a aplaudirlo. Es decir, la fuerza que transmitía y al mismo tiempo la fe que irradiaba era verdaderamente impresionante en años de formación, que son los años, yo diría, también decisivos para cada uno de nosotros. A propósito de años de formación, yo comenté que tu tesis fue sobre Donoso Cortés, pero tú tuviste también un gran maestro que te dirigió la tesis. Quiero que me cuentes un poco de Donoso Cortés y de tu director de doctorado, que entiendo fue Federico Suárez. Donoso Cortés es un pensador español del siglo XIX,
que tiene una trayectoria muy interesante porque es uno de los principales promotores del liberalismo en España y posteriormente, fruto de la Revolución del 48 y de su propia experiencia personal, transita hacia un pensamiento conservador contrarrevolucionario y por lo tanto muy crítico. Un pensador poco conocido hoy porque Donoso Cortés fue muy crítico del liberalismo y al mismo tiempo del socialismo. Y hoy vivimos precisamente una época de liberalismo y de socialismo, y por lo tanto no aparece bien mirado Donoso Cortés. Es un hombre también de una pluma bastante apocalíptica, en el sentido de tremendista y ciertamente profético en algunos aspectos. Llega incluso a señalar de que el comunismo va a llegar a Rusia, y lo dice en 1850 y tantos, cuando Marx decía de que el comunismo iba a llegar primero a los países en donde el capitalismo estuviese más desarrollado, es decir, a Inglaterra o al norte de Alemania. Y por lo tanto es un pensador muy interesante, y tuve la oportunidad de trabajar junto a Federico Suárez, que yo diría fue uno de los fundadores de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Navarra y uno de los mayores expertos precisamente en Donoso Cortés. Me facilitó una serie de documentos inéditos, en ese momento se estaban editando, y tuve la suerte yo también de descubrir algunos otros, y fue una experiencia notable. Yo creo que tú también lo sabes, Alejandro, los historiadores y los humanistas en general le debemos mucho a nuestros maestros. A los maestros, claro. Nosotros no partimos de cero. Y evidentemente, en mi caso, Héctor Herrera Cajas, el mismo padre Osvaldo Lira, Federico Suárez o Adolfo Ibáñez, digamos, Julio Retamal, han sido, digamos, maestros a los cuales efectivamente uno les debe mucho. Quiero dos temas para ir terminando. Uno que no puedo dejar afuera porque hay un artículo muy interesante sobre los mapuches y la identidad chilena, que a veces se contrapone. Hoy se está en discusión la plurinacionalidad, y tú lo abordas el tema de una manera diferente. ¿Cómo entiendes tú los mapuches y la identidad nacional chilena? A ver, el tema surge fundamentalmente a través de la experiencia personal con un sacerdote que fue profesor jefe en el colegio y que posteriormente incorpora y trae a Santiago una pastoral del pueblo mapuche, cuya gran mayoría precisamente vive en Santiago. Esa experiencia, ese testimonio precisamente me lleva a indagar precisamente en la cultura mapuche, en momentos en que comenzaba, yo diría, el conflicto mapuche que ha transcurrido, digamos, en las últimas décadas. El texto es de hace 15, 20 años, pero mantiene vigencia. Lo que trato de decir es que la cultura mapuche es parte de la cultura chilena, que en ocasiones hemos mirado con desprecio ese aporte indígena, y que las políticas públicas en general, en vez de acercar al pueblo mapuche hacia la nación chilena, han colaborado con un cierto distanciamiento. Termino el artículo recogiendo las palabras de Juan Pablo II, en su viaje a Chile y al pueblo mapuche y a los sectores agrarios, señalando de que mantengan su cultura dentro de la nación chilena, precisamente porque la cultura mapuche es parte de nuestra cultura. Y a propósito te iba a preguntar, esa era la última, ¿qué nos puedes decir del viaje de Juan Pablo II a Chile? Porque hay un artículo especial sobre eso, y se da en un contexto el análisis de un cambio profundo que se ha vivido en las últimas 2 décadas, una decadencia del pensamiento católico, una crisis de la Iglesia Católica como institución y una disminución del número de católicos que dicen
profesar la fe. ¿Cómo evalúas tú esa visita del Papa Juan Pablo II a Chile? El artículo tiene como génesis una ponencia en un congreso en Polonia. Se cumplían precisamente un aniversario de la tercera visita de Juan Pablo II a Polonia, que pasó a ser decisiva para el tránsito polaco, por así decirlo, a desgajarse del bloque soviético. Y meses antes había sido la visita precisamente a Chile. Aquí me gustaría conectarlo con quizá la primera gran visita, el primer viaje, la primera gira importante de Juan Pablo II fue a México. Y fue en torno a la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Puebla, en donde estaba precisamente la teología de la liberación en pleno brote y polémica. Juan Pablo II fue particularmente, yo diría, agudo al respecto, y a un obispado en general infiltrado de bastante politización. Estamos hacia el año 79 y por lo tanto todavía en plena Guerra Fría. Juan Pablo II les dice a los obispos del CELAM que no son una asamblea de políticos, de economistas y de sociólogos, sino que son una asamblea de pastores y cuya principal tarea es la evangelización. Y que Hispanoamérica es precisamente un continente de esperanza y de raíz cristiana. A partir de ahí, yo diría de que en el caso de la visita a Chile, los chilenos esperábamos con ansias la visita del Papa polaco, particularmente porque había sido decisivo también en la mediación papal, que a partir de 1978 resolvió el conflicto con Argentina de manera providencial. Estuvimos a un tris de una guerra fratricida con un pueblo hermano. La intervención en los momentos iniciales del pontificado de Juan Pablo II fue decisiva y que termina generando precisamente un tratado de paz entre los dos países. Pero por otro lado, Chile vivía también un momento complejo. 1987, se acercaba el proceso de transición y la entrevista de Juan Pablo II con Pinochet en La Moneda, que estaba organizada para 20 minutos, duró casi una hora. Y para muchos va a ser decisiva también. Le pregunta, dice Juan Pablo II, sobre el plebiscito y sobre la transición, si se respetaría o no se respetaría el resultado si ese plebiscito fue adverso. Quienes dicen de que Pinochet se habría comprometido efectivamente al respeto de ese resultado y por otro lado cambió un poquito la atmósfera dentro del país, yo diría fundamentalmente una atmósfera de reconciliación, se generó y plasmó pese a algunos episodios particularmente nefastos como fueron alguna manifestación en el Parque O'Higgins. La verdad es que la gran mayoría del pueblo chileno sintió que la figura de Juan Pablo II era una figura de reconciliación. Por otro lado, en materia, yo diría, internacional, la figura de Juan Pablo II va a ser, y relacionándolo con tu último comentario, decisivo para generar también un cierto despertar de vocaciones religiosas tras una crisis posconciliar muy fuerte y por lo tanto años de rearme, por así decirlo, espiritual dentro de la Iglesia Católica, que lamentablemente en las últimas décadas también se ha perdido. Gonzalo Larios, no puedo despedirte sin hacerte una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Quería que le sugirieras 1 o 2 libros a nuestros auditores. Esto es con toda libertad, puede ser sobre los temas que has tratado en tu libro, puede ser sobre otros temas. Plena libertad, pero la idea es animar a la lectura. El podcast se llama Historia, Libros y Banderas, de manera que escuchamos con atención. A ver,
Un libro que a mí me marcó y que yo creo que mantiene una vigencia notable y que está escrito casi de manera poética es Hispanoamérica del Dolor, Precioso. de Jaime Izaguirre. Hay muchas ediciones en editorial universitaria y es un libro con ese ensayo que es particularmente interesante y actual sobre el rol y la historia precisamente de nuestra cultura y de nuestra región. Publicado originalmente en revista Estudios, que dirigió Jaime Izaguirre. Así es. Y otro libro que me gustaría también recomendar, en este caso es de un autor británico, pero que de alguna manera busca también vincular literatura, arte, espíritu y filosofía, al cual tuve el gusto de conocer precisamente a través de Magdalena Mervilá, que creo que también tiene un programa en esta radio, es Joseph Pearce. Pearce escribió un libro, ha escrito muchos libros y muy interesantes. Quiero recomendar uno de ellos, que de alguna manera es la recopilación de su leitmotiv también como literato. Se llama Escritores Conversos. Sí, un gran libro. Y busca fundamentalmente señalar el proceso de conversión hacia el cristianismo de literatos británicos en la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en momentos de positivismo, de materialismo, de marxismo, de figuras como Nietzsche. Hay también un revival, yo diría, espiritual en autores como Chesterton, Newman, Tolkien, Eliot, Belloc, Benson y otros. La trayectoria de ellos es particularmente interesante y está escrito de manera brillante por Joseph Pearce. Bien, tenemos muy buenas lecturas recomendadas por Gonzalo Larios, autor de Historia, Arte y Cristianismo, con quien hemos tenido posibilidad de conversar hoy sobre temas muy interesantes que en modo alguno reemplazan la lectura que espero ustedes hagan de este libro, que es muy valioso, muy interesante y además muy entretenido y fácil de leer. Muchas gracias, Gonzalo, por acompañarnos en Historia, Libros y Banderas. Gracias, Alejandro. Nos vemos. Fue Historia, Libros y Banderas con Alejandro Sanfrancisco.